Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues es un placer estar de nuevo, ya hacía algún tiempecito que me había ausentado, ¿verdad? Por cosas que le pasan a uno, pero por la gracia de Dios, pues estamos aquí. No renunciamos al ministerio, simplemente pues no se daba cuando me tocaba pasaban cositas que no estaban previstas y pues ya ves la vida. Pero gracias a Dios aquí estamos y pues estamos con ganas de seguirle adelante tratando de llevar la palabra de Dios a los lugares que lleva, que somos un privilegio para nosotros poder hablar de Dios. Lo vuelvo a repetir, no soy un predicador, pero pues sí me gusta hablar de lo poquito que yo sé. Y en este día pues aquí estoy para traer la palabra de Dios, pero más que nada para aprender del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, nos entra al corazón muy individualmente. No podemos entender todos a la vez lo mismo que tiene para cada uno. O sea, a cada uno nos dice la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos. Pero todos recibimos una porción de la palabra de Dios. Que hay personas que reciben todo, mis hermanos. Es una gran bendición, pero Dios nos da lo que cada uno de nosotros. Entonces no es en vano escuchar este programa, ni decir, no, pues ahora está este que ni hablar sabe. No, mis hermanos, una palabra que capte uno de la persona que está compartiendo es una bendición, porque así Dios lo permite. Y pues hoy, mis hermanos, hoy vamos a celebrar, hoy se celebra el memoria de San Vicente de Paul, un presbítero, que era un sacerdote, ¿no? Presbíteros son los sacerdotes. Pero antes de todo, mis hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios, a darle primeramente gracias a Él por el motivo de que nos ha permitido pues cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con nuestras labores, nuestros trabajos. Cada quien ya sabe lo que hizo, gracias a Dios, y muchos se están preparando para ir a iniciar sus labores de trabajo, sus actividades. También hay que darle gracias a Dios. Pero más que nada, mis hermanos, porque estamos vivos. Porque Dios nos dio la gracia de esta mañana, poder abrir nuestros ojos, poder despertar, es una bendición. Muchos tenían esos planes, pero no estaban en los planes de Dios y ya están en su presencia. Pero usted y yo, mi hermano, que estamos aquí, vamos a darle gracias a Dios y a ponernos en las manos de Él y a pedirle que envíe su espíritu, tanto a las personas que están detrás de estos micrófonos como nosotros que estamos aquí, que nos llene de su espíritu para que Él sea el que lleve este mensaje. Y a nosotros, mis hermanos, nos escuche, nos abra nuestros oídos espirituales, pero más que nada nos abre el corazón para que esa palabra se quede en nosotros y así poder salir a compartir la palabra de Dios. Pues bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a lo que son las escrituras del día de hoy. Y la primera lectura se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 9, de los versículos 5 al 9. Ahí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi avivamiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tu Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado
un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Pues miren, mis queridos hermanos, aquí nos está hablando esta parte de la historia de la Biblia. Nos está hablando de Esdras. Muchos nos preguntaremos, ¿y Esdras quién es? ¿O qué es Esdras? Esdras es un sacerdote, era un presbítero. Era un sacerdote de aquellos tiempos. Y también pues hay un libro en la Sagrada Escritura de Esdras. Entonces era un sacerdote, mis hermanos, y aquí nos habla de lo que este sacerdote hizo ante la presencia de Dios. Dice, me llama la atención que dice lo primero, y al llegar la hora de la ofrenda, fíjese que es una hora especial, porque la ofrenda, mis hermanos, no es simplemente lo que vamos a donar económicamente. Mucha gente así lo vemos de esa manera, que la ofrenda es lo que voy a donar. Muchas de las veces, mis hermanos, la ofrenda es tan grande, tiene un valor tan inmenso, que si nos pusiéramos nosotros a analizar cuál es la ofrenda que en verdad vale la pena. La ofrenda, mis hermanos, que más vale la pena y la más importante es ofrendarnos nosotros mismos a la presencia de Dios. De nada sirve, mis hermanos, que aventemos el día 100, el día 20, para que vean que usted y yo estamos haciendo una ofrenda grande. No, mi hermano, si nuestro corazón está cerrado, está duro, hay rencor, hay todo, esa ofrenda no es agradable a los ojos de Dios. En cambio, mis hermanos, si no ofrendamos o ofrendamos lo mínimo, pero nos ofrendamos nosotros mismos ante Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Y aquí vamos a ver el por qué. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios. Él se postra ante la presencia de Dios y levanta sus manos. Y en su oración que él hace, que estuvimos leyendo ahorita, él se ofrenda a Dios, pidiéndole perdón, explicándole. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos, por ejemplo, hecho una ofrenda de esa magnitud? ¿Cuántos de nosotros nos postramos ante la presencia de Dios y abrimos nuestro corazón, lo que sentimos, un diálogo con Jesús, con Dios nuestro Señor? En ese momento, mis hermanos, de ese diálogo que uno le hace a Dios, es cuando uno abre su corazón, mi hermano. Y es cuando Dios entra en nuestro corazón, cuando entra su palabra, cuando entra Él a nosotros. Es cuando uno recibe esos alivios, mis hermanos. Quizás muchas veces no podemos analizarlo, no podemos sentirlo de momento, pero recordar, mis hermanos, que Dios nunca se queda con nada. Y si uno se ofrenda ante Dios, se postra ante Él, Dios siempre nos va a escuchar, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, aquí nos dice que Él en su oración le decía al Señor, primero que nada, pidiendo perdón, mis hermanos, es lo que yo les estaba comentando. Es un arrepentimiento. Dice la Escritura que los pecados eran demasiados. Y eso nos está hablando de hace más de muchísimos años. ¿Y acaso en la actualidad no está el mundo igual de corrompido? No ha llegado la maldad a unos extremos tan grandes, mis hermanos, que ya, en verdad, ya da miedo. ¿Por qué? Porque el mundo se está alejando cada día más de nuestro Señor. El mundo de hoy no tiene temor de Dios. Y en aquellos años, mis hermanos, si podemos ver a este sacerdote, dice que hasta su manto rasgado de dolor, él le imploraba a Dios por su pueblo, pidiéndole perdón, pero más que nada aceptando él también sus errores, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, no debemos esperar a que alguien lo haga por ti o que alguien lo haga por mí. Si en mi corazón
sé que las cosas, no he hecho cosas agradables a Dios, yo no voy a esperar que la hermana se postre a pedir perdón por mí. Yo tengo que hacerlo por mí y a la vez abrir el corazón para que esa sea agradable a Dios, mis hermanos. Eso es, mis hermanos, cuando uno en verdad quiere ofrendarse a Dios, mis hermanos. Limpiar nuestro corazón ante Él, limpiar nuestra alma ante la presencia divina de Dios nuestro Señor. Postrado, como decía la Escritura, si en muchas personas no podemos postrarnos, pero hacerlo de corazón, mis hermanos. Eso es lo que a Dios le agrada. Dios, mis hermanos, conoce y sabe, como dice el dicho, de cuál pata cojeamos, qué nos duele, qué nos distrae. Eso es, mis hermanos, lo que nosotros debemos ponerle a Dios en sus manos. Pero qué mejor viendo, por ejemplo, esto, postrarnos ante Dios nuestro Señor. Y más nos dice, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios, le dice Él, le reclama que lo puso en manos de reyes extranjeros. Nuestra vida, mis hermanos, a veces andamos igual, mis hermanos. A veces andamos en este mundo igual. Y claro, un rey que no es de nuestra raza no nos va a tratar bien, mis hermanos. No nos va a tratar bien. Existe todo el tiempo la discriminación y estamos viéndolo en este pasaje. Hace años ya había discriminación. Dice que los insultaban, que los maltrataban. Claro, no le interesaba, pero esta persona le pedía a Dios por todo eso. Y si vemos, mis hermanos, en su escritura, él entabló una conversación con Dios nuestro Señor. Primero que nada de arrepentimiento, luego comentó sus pecados, sus culpas, y luego vino a preguntarle el por qué Dios había permitido que había puesto reyes extranjeros, mis hermanos. Eso es, mis hermanos, cuando uno abre el corazón y se da cuenta de lo que nos rodea, pero más que nada, ¿qué es lo que le agrada a Dios? En mi círculo de vida y todo, puedo yo decir que todo le agrada a Dios, pero sería un mentiroso de mi parte si yo dijera que todo le agrada a Dios. Porque en mi círculo de vida familiar, de trabajo, hay algo que no le agrada a Dios. Y uno bien lo sabe. Y a veces, mis hermanos, culpamos al vecino, al amigo, al compañero, cuando a veces nosotros somos los que estamos fuera de lo que no le agrada a Dios. Y en mis hermanos, es el momento de hacer oración, más que nada, abrirle nuestro corazón ante la presencia de Dios y pedirle a Dios y contarle qué es lo que me pasa, qué es lo que me intimida, qué es lo que no estoy yo o el por qué. Pero más que nada, mis hermanos, leer la Escritura y todos estos, mis hermanos, nos sirven como pasajes, como enseñanzas. No podemos decir que vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron, pero si ellos lo hicieron y Dios los escuchó, ¿por qué a mí no me va a escuchar? Si ellos lo hicieron, abrieron su corazón, entonces ¿por qué yo no he de abrir el mío? Esto es, mis hermanos, cuando en verdad uno trata de vivir la vida más o menos, y del único modo que podemos vivirla es siguiendo el manual de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la Biblia, mis hermanos. De otro modo, estaríamos fuera de combate. El tratar de querer hacer nuestra propia historia, nuestra vida, sin la presencia de Dios. No lograríamos, no llegaríamos a ningún lado porque no marchamos, mis hermanos. Pero más que nada, mis hermanos, ver qué es lo que en verdad yo necesito entregarle a Dios y qué es lo que Dios me va a dar. ¿Y acaso estoy listo para recibir lo que Dios quiere? Eso es cuando uno abre su corazón, mis hermanos, y dejamos todo en la presencia de Dios. Pues bueno, mis hermanos, vamos a pasar a lo que es el Evangelio. El Evangelio del día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, versículo 9 y los capítulos 1 al 6. Y dice así: En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios, para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: No lleven nada para el camino,
ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí, sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en el camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra de Dios. Pues bueno, mis hermanos, si vemos el evangelio, yo pienso que ya mucha gente lo ha escuchado bastantes veces. Y también estoy seguro que muchas veces muchos de ustedes le han dado una explicación tremenda, una explicación grande. Porque este evangelio, esta palabra del evangelio, mis hermanos, es lo que Dios, Jesús, cuando se fue, que junto a su equipo, se puede decir, el poder que les dio, la autoridad que les dio. No les dio un poder mínimo, no les dio una enseñanza a medias. Les dio autoridad primero que nada y les dio un gran poder para que ellos, a través de su camino, a través de su caminar, ellos pudieran ir por el camino haciendo lo que Jesús les dijo. Primero que nada nos dice que cuando Jesús reunió a sus 12, ya todo el mundo sabemos eso, cuando Jesús reunió a sus 12, se puede decir que les dio las instrucciones de cómo iban ellos a hacer la obra de Dios. Luego dice la palabra de Dios que los envió. O sea, no nos dice la palabra de Dios si les dijo si querían ir. Les dijo, vayan y prediquen y lleven la palabra de Dios, lleven el evangelio. Y algo más muy importante que les dijo. Aquí es donde muchas personas no entran de acuerdo. Muchas personas no creen que cuando una persona está preparada, está bien formada, tiene el poder en sus manos para curar, para sanar, para expulsar cualquier clase de enfermedad, demonio que tenga, dice la palabra de Dios. Si miramos, mis hermanos, Jesús instruyó a los 12. Es lo que muchas personas dicen por ahí, de que ellos no creen que algún laico, por ejemplo, nosotros nos llaman laicos, que algún laico o sacerdote tengan el poder de sanar personas. Si estas personas están bien instruidas y están realmente con el corazón y su alma entregada al Señor, personas en oración, personas en ayuno, en penitencia, tienen el poder, mis hermanos, porque Dios se los ha entregado. Una persona que no estamos preparados, que no tenemos ni idea de lo que se trata, no va a pasar nada aunque levantemos nuestras manos, hagan lo que se haga. No, mi hermano, no. ¿Por qué? Porque no hemos querido tomar la preparación que a Dios le dio. Muchas personas dicen, ¿y cómo los preparó? Primero que nada, mis hermanos, esto es regresando un poquito atrás. Estas personas, estos apóstoles, estos discípulos, como dice la historia, no eran personas sabias, no eran personas preparadas, no eran personas estudiadas, no eran personas educadas, se puede decir. Eran personas humildes, eran personas trabajadoras, eran personas a lo mejor recias, eran personas a lo mejor malas, como quieran llamarle. Pero hay algo que ellos tenían, que muchos de nosotros no tenemos, mis hermanos. Y te digo esto, que muchos de nosotros preparados, sí hay gente muy preparada, muy estudiados y todo, pero nos falta la humildad y en ellos sobraba, mis hermanos. Muchos de ellos, la mayoría, eran mayores que Jesús y sin embargo creyeron en lo que Él les decía. Creyeron en el poder que Él tenía. No les importaba que Él fuera más joven y a ellos llamarlo maestro o llamarlo padre o llamarlo como fuera. Eran personas humildes. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, en ese momento entró en el corazón de estas personas.
Y estas personas no se equivocaron, mis hermanos. No perdieron el tiempo. Todos sabemos que dejaron atrás lo que tenían que hacer, lo que hacían, sus labores para seguir a Dios. Esa es la preparación, mis hermanos, que Dios requiere para ti y para mí. El dejar, mis hermanos, lo que tenemos. Muchas veces uno piensa o decimos de que Dios quiere que yo deje la mujer, que Dios quiere que yo deje mi trabajo. No, no, mi hermano, no. Dios lo que nos pide es que dejemos los malos hábitos, las malas influencias de nosotros mismos que nos apartan de Él. Y cuando tú y yo logremos todo eso, mi hermano, estamos preparados para hacer también lo que Dios dijo. Les dijo, vayan por los pueblos y vayan predicando el evangelio. Evangelizando gente, como lo estamos haciendo nosotros a través de este ministerio. Vayan y impongan las manos. Vayan y expulsen demonios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Fue algo que Dios les dijo. No les preguntó que si querían ir. Y también ninguno de ellos dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque, como les digo, porque ellos abrieron su corazón. Quizás muchos de ellos no sabían lo que les esperaba en el camino. Quizás muchos de ellos no sabían que iban a ser hasta perseguidos como su maestro. Pero no los detuvieron. Y hasta la fecha, mis hermanos, eso sigue y va a seguir con la gente que quiere servirle a Dios. Dios les dijo, mis hermanos, que no llevaran nada, que no llevaran ni túnica, ni saco, ni nada, ni morral, algo así, nada. O sea, suena poquito ilógico, ¿verdad? ¿Cómo me manda este Señor a mí a trabajar sin nada? Como, por ejemplo, en mi trabajo, que ahí me digan, vente sin nada. Los de la construcción, pues no pueden ir a la construcción sin ninguna pala, ¿verdad? Que no se puede. Pero no, mi hermano. Dios provee para todo. Cuando uno le cree a Dios y cree en Dios, Dios hace todo, mis hermanos. Pone los medios para que uno haga su obra. Porque también, mis hermanos, si Dios no hubiera querido, Él solo hubiera podido hacer todo, mis hermanos. Él hubiera hecho todo. Él no ocupaba de los apóstoles. Sin embargo, vemos hasta qué punto la humildad de nuestro Señor Jesús, que Él quiso compartir todo con nosotros a través de sus discípulos. De ahí ya vinieron todo lo que es la Iglesia Católica, mi hermano sacerdote. Ellos iniciaron todo esto. ¿Por qué? Por ese don que Dios les dio. Si ellos hubieran querido no ir, a lo mejor, no podré decirte yo nada, pero a lo mejor no estaríamos ahorita aquí hablando de la radio, hablando por la radio, hablando de Dios. Sin embargo, 12 apóstoles comenzaron a evangelizar el mundo. Ahorita deberíamos de ser millones que deberíamos de seguir los pasos de ellos. Pero como te decía al principio, como decía la primera lectura, el mundo está corruptido de pecados. Y hemos pecado bastante. Y como consecuencia sabemos que el pecado pues, nos aparta de la presencia de Dios. Dios les dio otras indicaciones a sus discípulos. Aparte que los mandó sin nada de, ni suéteres ni nada, los mandó. Todavía les dio otro detalle muy importante. Que se permanecieran en una casa en el tiempo que estuvieran en ese lugar. O sea, que no anduvieran un día aquí y un día allá en ese lugar. Fíjese las instrucciones, mis hermanos, que Él les dio. Para muchos de nosotros pueden ser simples, sencillas, pero es de obediencia, mi hermano. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, vamos a una casa, vamos a otro pueblo, por decirlo? Yo que a veces salgo a retiros,
que a veces me hospedo con familias o algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el primer día los señores de casa estaban cansados o algo y yo no recibí lo que yo esperaba? Quizás yo esperaba que me alojaran en una suite, qué sé yo, o un gran banquete, cualquier cosa. Quizás todo eso no nos agrada, mis hermanos. Eso era lo que Dios quería de ellos, mis hermanos. Porque si aquí no me trataron bien, pues mañana me voy para con la hermana, mañana me voy para con la otra persona. No, mi hermano. Eso es lo que Dios les dijo. Pero también hay algo muy importante que les dijo. Y si en un lugar no son bien recibidos, no les dijo ofendan, no les dijo peleen, no les dijo que insultaran. Simplemente sacúdanse el polvo de sus pies. Fíjese, mi hermano, si uno hiciera ese acto ante cualquier circunstancia, se reirían de nosotros. Porque nuestra actitud, ¿qué es? Si alguien nos provoca, reaccionamos igual. Si alguien nos ofende, ofendemos igual. Cualquier cosa hacemos menos lo que Dios nos dice. Y sin embargo, si uno sacudiera a sus pies, pues mucha gente no sabe ni de lo que estaríamos haciendo, mi hermano. Si nos juzgarían más que locos. Pero no, mi hermano, son las enseñanzas que Jesús le dio a sus apóstoles. Y unas enseñanzas tan grandes, mis hermanos, que tienen poder. Es por eso, mis hermanos, de que al principio Él se atrevió a enviarlos a una misión difícil. Porque una misión, eso de poner manos, curar demonios, no creo yo que sea facilita la situación. Es una pelea grande. Pero Dios sabe la capacidad de cada persona. Y si esas personas tienen ese don, tienen ese deseo, es ponerse en las manos de Dios. Y Él se va a encargar de lo demás, mi hermano. No preocuparnos por lo de qué va a pasar. Dios hace su obra. Tan solo lo que tú y yo tenemos que hacer, obedecerle a Dios. Obedecer lo que Dios dijo y lo que Dios quiere que haga. Les dijo, expulsen demonios en mi nombre. No les dijo individualmente. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente ha caído en eso. Ha caído mucha gente en esos errores de quererle quitar el poder a Dios y hacer lo mío. Yo lo hice, yo lo hago, yo lo sé. Muchas veces de nosotros no damos ni gracias a Dios. Y eso no es agradable a Dios, mi hermano. Porque todo lo que tú y yo hagamos es en el nombre de Dios. Todo es en el nombre de Dios. Porque Él lo dice en su palabra. Que ni de una hoja del árbol se mueve sin su consentimiento. Entonces, todo es obra de Dios. Ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano? Primero que nada, hablarle a Dios. Orar a Dios. Pedirle a Dios. Pedirle perdón, darle gracias. Segundo lugar, obedecer las reglas de Dios. Y lo demás, mi hermano, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios nos va a llevar por el camino que Él quiera y Él va a hacer lo que Él quiera a través de nosotros. Si nos prestamos, si le damos a Dios la oportunidad. Porque Dios, mi hermano, mi hermana, ¿crees que Dios nos ocupa a nosotros? Dios es Dios sin mí y sin ti. Pero nosotros sin Dios no somos nada, mi hermano. No somos nada. Entonces, mi hermano, hay que quedar en claro que Dios es grande, mi hermano. Y lo que Dios dijo y lo que Dios hizo, eso es para siempre, mi hermano. Eso es para siempre. Entonces, mi hermano, vamos a pasar a lo que es el Salmo para iniciar lo que es nuestra oración. Y vamos a pedirle a Dios a través de este Salmo, a través de su palabra, a través de las Escrituras, que Él haga en nosotros lo que Él quiera, mi hermano.
pero siempre y cuando nosotros hay que dejarlo que le entre a nuestras vidas, a nuestro corazón. Bueno, el Salmo es el Salmo 13 de los versículos 2 en adelante. Y dice así: Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea el Señor para siempre. Él los dispersó a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que ha hecho por nosotros. Denle gracias de todo corazón y con sus obras bendigan el Rey del Eterno. Bendito sea el Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza en un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. Qué hermosa frase, mis hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Siempre, mis hermanos, las respuestas de los salmos tienen que llegarnos, mis hermanos, al corazón. Si vemos esto, qué bonito. Es decir, la grandeza del Señor es para siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Con esas frases, mis hermanos, que las hiciéramos nuestras en un día, nuestra vida empezaría a cambiar, mi hermano. No es de que seamos algo especiales, simplemente son frases sencillas que abren nuestro corazón y aclamamos a nuestro Señor Jesús. En esta hermosa tarde, Señor, primeramente que nada te damos gracias porque has permitido, Señor Jesús, escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje. En estos momentos, Señor Jesús, te pedimos, Padre del cielo, que derrames tu misericordia sobre todas las necesidades que hay en este mundo. Especialmente, Señor Jesús, esas peticiones que hay en esos corazones, Señor. Tú los conoces, tú sabes qué es lo que hay en cada corazón. A ti, hermano, hermana, en estos momentos, yo te pido, yo te invito a que si en tu corazón, en tu mente, sientes algo, algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, pónselo en las manos a Dios, mi hermano. No importa que no estés al aire o que no lo digamos, tú pónselo en tu corazón, ponle la necesidad que estés pasando. Porque para Dios nada es imposible, mi hermano. Quizás para mí, para ti sean difíciles, pero para Él no. Para Él nada es difícil y Él nos escucha. Él sabe. Tan solo, mi hermano, hay que ser de corazón abierto y ponérselo en sus manos y dejarlo que Él haga lo que tenga que hacer. Señor, te pedimos especialmente, Señor Jesús, por estas personas que no tienen un hogar donde vivir, Señor. Por estas personas que están enfermas, estas personas que no tienen un trabajo, estas personas, Señor Jesús, que están en esos hospitales, postrados en esas camas, sufriendo. Te pedimos, Señor Jesús, por esas personas que se encuentran en esas cárceles frías, en esos pasillos, Señor Jesús, de dolor. Te pedimos, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu, tú llegues a esos lugares, tú llegues a esos hospitales, a donde esté cada necesidad, Señor. Para ti nada es imposible, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor Jesús, y confiamos plenamente en ti, Señor. Y sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Hermano, hermana, abre tu corazón
y dile al Señor cuál es tu necesidad, cuál es el problema que tienes, qué es lo que te aparta de Él, qué es lo que tengo. Háblale al Señor, pónselo en sus manos, mi hermano. No dejemos para mañana, mi hermano. Dice la palabra de Dios que no sabemos lo que nos espere al salir. Solamente Él sabe qué es de nosotros. Por eso, mi hermano, hay que ponernos en la presencia de Dios. Hablarle a Dios, pedirle que escuche nuestras súplicas. Cuando todos juntos oramos, el Señor nos escucha, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es muy bonito y muy importante ponernos en oración todos a la vez. Los que estamos aquí, los que están escuchando, en oración, mi hermano. En este momento de peticiones, de súplicas a nuestro Señor. Cada quien tiene una necesidad diferente. El Señor la sabe. Cada quien tiene un problema. El Señor lo conoce. Tan solo lo que el Señor necesita es escuchar de nuestros labios qué es lo que queremos de Él. Por eso, Padre bendito, te pedimos por todas esas necesidades. Te pedimos por la salud del Papa Francisco, porque le des salud y le des fuerzas para seguir llevando tu iglesia católica. Te pedimos por todos esos obispos, por todos los sacerdotes, todos esos diáconos que han entregado su vida a tu evangelio, Señor. Te pedimos por nosotros que nos des fuerza y valor para seguir llevando tu mensaje a través de ti, Señor. Que esas palabras, que estés tú siempre con nosotros, para que esas palabras sean tuyas, Señor, y no permitas que sea nuestra humanidad. Por eso te pedimos en este momento de peticiones por todos nosotros, Señor, que nos lleves por el camino que tú quieras, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, por este ministerio, por esta familia que abre sus puertas para que de aquí podamos compartir tu palabra, Señor. Tú conoces las dificultades, tú conoces lo que hay en el interior. Te pedimos por eso, Señor Jesús. Y también confiamos, Señor, en que tú no vas a detener esta obra. Esta obra va a llegar a donde tú quieres, porque esta obra es tuya, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor. Y nos ponemos en tus santas manos y te decimos gracias, Señor Jesús. Y en estos momentos, Señor Jesús, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Porque si de algo estoy seguro es que tú vas conmigo, que tú me llevas, que tú me cargas. Por eso, Señor Jesús, me despido diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, ¿cómo no darte gracias, Señora, si siempre estás intercediendo por todos nosotros? Te decimos, como te dijo el ángel Gabriel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los cuide, y pues lo que yo siempre les he pedido, una oracioncita por los que estamos de este lado. Gracias.